Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando y a todos los que están conectados también en el live de Facebook. Eh, como, como saben, hoy vamos a hablar de un tema bastante bueno, libertad y miedo. Pues nos acompaña Antonini, un gran pensador y que sé que nos va a fascinar con sus reflexiones. Antonini, es tuya la palabra. Chicos, buenas tardes. Uno se hace querer cuando ya no necesita ser presentado. Eso no sé si es una buena o mala noticia. O es que soy muy conocido, o es que eso es inoperante. De cualquier manera, me alegro que sea así, Carlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, por los chicos que están viendo en directo desde Zoom o por Facebook Live. Y también, bueno, veo aquí algunos, Ángel, Sebastián, Samuel, Lucía, Dexi, Ada, Elizabeth y Carlos, y seguro que habrá ahora muchos y quizás más tarde otros por Facebook que nos estarán viendo. Bueno, vosotros sabéis que a mí me gusta ser breve. Yo he traído unos puntos, ¿vale? Cortos, claros, contundentes, sobre lo que yo entiendo que es la libertad, ¿vale? Vosotros sabéis, chicos, que para mí esto del conocimiento es muy serio, entonces yo no me gusta venderos tonterías, ni venderos ideologías, no, yo todo lo que digo, mejor o peor, lo he pensado, mejor o peor, y lo he razonado y lo he sometido a la crítica, ¿no? Y me parece muy bien que hablemos hoy de miedo y de libertad en una época en la que con el COVID la cuestión de la libertad pues se ha puesto encima de la mesa y nos ha demostrado que la libertad no es un equipo de fútbol, que la libertad no es una opción de un novio o una novia, que la libertad es una cosa extremadamente seria. Es extremadamente seria porque la libertad toca la médula de nuestros huesos. Y eso no es moco de pavo, como se dice en mi país. Entonces yo he traído unos puntos para aclarar lo que yo entiendo por libertad. Y los voy a explicar muy brevemente. Pues son unos 6 o 7 puntos. Y luego, si queréis, pues vamos a algunas preguntas que tengáis o algunas cosas. Bueno, la primera cosa que tenemos que entender y que el COVID nos ha dejado claro es que la libertad no es un bien económico. No. La libertad no tiene nada que ver con la economía. La libertad no tiene nada que ver con las leyes de los bienes físicos. No está sometida a una ley de demanda, no está sometida a un precio, no está sometida a una oferta, no está sometida a nada de eso. ¿Se me escucha bien, verdad, Carlos? Sí, ok. Sí, te escucho. Ok. No está sometida a nada de eso. La libertad tiene una propiedad, que es que si se conserva, se pierde. Si intentamos conservar la libertad, la perdemos. La libertad no se puede ahorrar, la libertad no se puede invertir, la libertad no se puede guardar en un cajón hasta que salgamos del COVID. No funciona así. La libertad no entiende de primero vida y después libertad. No, la libertad, si no se arriesga, se pierde. Esto quiere decir que muchos libertarios que han defendido primero la libertad, primero la vida y después la libertad, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver con la libertad. En este sentido, la libertad solo se disfruta cuando se arriesga. Es decir, la libertad es una forma de vivir heroica, prosaica, pero también dolorosa. Esto lleva a que muchas veces hablemos de la libertad para no tener que ejercerla. Se canta, decía el poeta, que se canta lo que se pierde, pero también se canta lo que no se quiere encontrar. Entonces muchas personas hablan de la libertad precisamente para no tener que ser libres, para evitar el dolor de ser libres. Esto ocurre y nos ocurre muy cotidianamente. Hablamos de cuánto queremos a nuestra novia porque en realidad no la queremos tanto. Hablamos de cuánto nos gusta esto, pero que en realidad es solamente... Hablamos de que nos encantaría que se cumplieran nuestros sueños, pero que no se cumplan.
Es decir, que muchas veces utilizamos las palabras para convencernos de aquellas cosas que nos gustaría querer, pero que no queremos realmente. Esto quiere decir que la libertad fundamentalmente es algo incómodo. Es decir, la libertad no tiene nada que ver con la felicidad. No. La libertad no tiene nada que ver ni tan siquiera con, pues, con la estima, con la nobleza, con la virtud. No, no, no. Nada de eso. La libertad no tiene nada que ver con eso. La libertad es, como dice John Correa, tampoco con la prosperidad. Es verdad que normalmente los países libres son países más prósperos, pero decía Karl Popper que eso es una happy coincidence, una coincidencia feliz. Es decir, que incluso si no generara prosperidad, la libertad no tiene que vincularse a eso. Es decir, que o se defiende o no se defiende, sino que se vive. Esto quiere decir que con la libertad siempre empezamos de cero. Me explico. Una persona que ha arriesgado su vida, que ha vivido su vida de aventura, de autenticidad, que su palabra se ha antepuesto a su capricho, que su responsabilidad lo ha hecho a sus gustos, que su inteligencia lo ha hecho al sentimiento, que ha querido vivir una vida auténtica basada en su raciocinio. Llega a 80 años y lo puede perder todo en un minuto. En un minuto. Le entra el miedo y a tomar por culo. Se perdió todo lo ganado. En este sentido, la libertad no se acumula. La libertad no dice, yo fui 3 días libre y tú 25. Yo soy más libre que tú eres más libre que yo. No. En ese sentido, la libertad es inconmensurable. No se puede medir, no se puede tasar, por lo tanto, no se puede economizar. Y mucho menos, nadie es pontificador de libertades. En este sentido hay una pequeña contradicción entre lo que hago y lo que os digo. Yo no estoy haciendo ahora mismo libertad. Yo estoy ahora mismo hablándoos de libertad. Pero luego puedo llevar una vida criminal, una vida perentoria, una vida de esclavo, o puedo llevar una vida libre. Eso no sale de lo que Antonini os dice. Eso sale de lo que Antonini hace. De lo que Antonini haga. Bien. Lo que yo os cuento aquí es verdad que tiene que ver con las cosas que también yo he vivido y con las tentaciones con las que yo me he encontrado. La libertad es sinónimo de soledad. Esto es otra cosa que os quiero decir. Soledad no quiere decir que estés solo por la calle. Soledad quiere decir que normalmente no vas a estar correspondido. Y es normal. Porque si la libertad es autenticidad y la autenticidad es la unicidad, lo que tú eres, es lógico que no puedas encontrar puntos comunes. Porque tu vida al final acaba siendo tuya. Y las decisiones no las puedes compartir con nadie. Incluso cuando le dices a alguien, toma la decisión por mí, también estás siendo un sujeto libre que la estás donando, la estás regalando. ¿Qué es la libertad? La libertad, a mi juicio, es la conciencia de la responsabilidad. La libertad no es el libertinaje, hago lo que me da la gana, me muevo por aquí. Perdona, chico, pero aquí hace un calor terrible. Y mira que Pereira es fría, pero nada, no aguante. Como estamos entre amigos, tampoco importa si me quito la americana. Ejerzo una pequeña libertad en este sentido. Bueno, pues la libertad es conciencia de responsabilidad, pero ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es saber que tú eres responsable de lo que te pasa a ti, pero también de lo que le pasa a los otros. Ojo, libertad no es anarquía. Libertad no es anarquía. Libertad es conciencia plena de lo que eres, de las cosas a las que afectas y de las cosas de las que eres afectado. No eres un ser extraterrenal, no eres un extraterrestre que te mueve allí. No, no, no. Eres un ser que dependes, pero que también eres dependido. Si se pudiera decir en pasiva, depender. Es decir, que en este sentido la libertad es la capacidad de llegar al fondo de lo que eres. No de lo que eres independientemente de los demás, sino de lo que eres a partir de los demás. ¿Ok? En este sentido, y luego, si queréis, podemos hablar del tema, la igualdad es importante. Muchos libertarios han considerado que la libertad es una cosa y la igualdad es otra. Cuando me refiero a la igualdad no me estoy refiriendo a la igualdad económica. No me estoy refiriendo a que todo el mundo tiene que ganar lo mismo. No.
No me estoy refiriendo a que, pues no sé, esto que se refieren los socialistas a veces que dicen la equidad, la justicia social. No, no me refiero a eso. A la igualdad a la que yo me refiero es a la igualdad política, es a la igualdad civil, es al hecho de decir que yo no soy más que ninguno, yo no soy más que nadie, tampoco menos, pero tampoco soy más que nadie. En ese sentido soy igual, es decir, en la idea de la conciencia del cuidado del otro. El otro existe, pero no solo lo tengo que cuidar porque yo tengo que cuidar, no, porque yo soy también cuando estoy en la otra persona. Luego eso, si queréis, lo podemos hablar. Es decir, la manera en la que yo trato a Carlos tiene que ver con la igualdad a la que yo me refiero. ¿Lo trato como un igual o lo trato como un inferior? ¿Lo trato con desprecio o lo trato con cariño? De tal manera que la manera en la que yo trate a Carlos, también me estoy tratando a mí mismo. Esto pasa muchísimas veces en las personas. Yo siempre digo que los padres que tienen mucho miedo de que sus hijas salgan con chicos son padres que en su juventud han querido hacer cosas que no son muy bonitas con las niñas, con las amiguitas, por ejemplo. Es decir, que de alguna manera las personas se reflejan en los otros. Es decir, que lo que yo pido que tú hagas o no hagas tiene que ver con lo que yo a mí mismo me censuro. Cuando yo digo, hijo mío, no salgas por la tarde, no salgas por la noche, no hagas esto, no te vayas aquí, no vayas de parranda, no tal, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, eso quiere decir que vienes de un padre o de una madre que también han sido reprimidos, que tratan como han sido tratados. En este sentido, el otro es importante. Otro punto importante de la libertad es que la libertad diferencia la imprudencia de la temeridad y la cobardía de la valentía. Yo he recibido amenazas de muerte, no solo de muerte. También he perdido la amistad de personas que creían que eran mis amigos. ¿Por qué? Porque he utilizado mi libertad de expresión para oponerme al confinamiento. Porque dentro de un mes sale un libro de Antonini, es un diálogo platónico entre un filósofo y un médico, donde el filósofo destruye todos los argumentos de los médicos a favor del COVID. Y hay personas que a mí me han dicho que yo soy un terrorista o un asesino. Así. Ese tipo de personas, evidentemente en uno de los artículos que yo escribo en Facebook, que le llamo Robespierre, no diré su nombre porque es muy conocido, Robespierre y el libertarismo, yo le digo que esas personas que hablan de la libertad pero que después pontifican e impiden que los otros puedan desarrollarla, que se aparten de nuestro camino y que nos dejen a los demás ser libres, pero que no vengan a decirnos, porque entonces ocurre otra cosa con la libertad, que muchas personas dicen que son libres solo cuando la libertad les beneficia, pero cuando la libertad les perjudica, entonces ya no son libres. Es decir, que son libres de escenario. En ese sentido a lo que yo me refiero. Y esa libertad de careta, esa libertad de yo soy libre cuando el viento sopla a favor, pero no soy libre cuando me sopla en contra, porque ahí ahora duele, porque eso es otro de los motivos de la libertad. La libertad también duele. La libertad genera dolor. La libertad es muy jodida, señores. No es una broma, es muy jodida. Es un asunto, bueno, quizás, no es que sea un asunto. Si la supervivencia es el destino de nuestro cuerpo, la libertad es el destino de nuestro espíritu. Por lo tanto, es el elemento que nos diferencia de los animales. Fijaros si es importante. Y es el elemento que nos acerca a los dioses, la libertad. Por eso cuando yo digo que el capitalismo es un sistema infinitamente más perfecto que el socialismo, es porque el objetivo del socialismo es un objetivo corporal, es sobrevivir, que luego no lo consigues, pero es sobrevivir como un animal. Es decir, que el cuerpo sobreviva, que todo el mundo gane dinero, que no haya pobres, que no sé cuánto. Pero claro, se olvida del espíritu. Entonces sí, nos mantienen vivos, pero nos mantienen vivos deshumanizados. Que pregunten a nuestros amigos venezolanos. Que pregunten, ¿están vivos? Bueno, hay muertes. ¿Están vivos? Sí, pero ¿cómo viven? Viven como personas. Desgraciadamente, en muchos casos, no pueden. Han perdido la dignidad por culpa, evidentemente, de un gobierno que ha confundido los objetivos del cuerpo con los objetivos del espíritu. Hay otro punto
Y es que la libertad solo se puede ejercer cuando uno lleva una vida en vocación. Es decir, cuando hace de su vida una vocación. Cuando convierte su vida en la empresa. No que yo vivo para ser economista, no que yo vivo porque quiero ser arquitecto, no, no, no. Cuando convierte su vida en la empresa vital, entonces hace las cosas por vocación y no las hace solamente por interés. Entonces la libertad se sostiene a sí misma, porque tú no ejerces la libertad, sino que tú ya la encarnas. Voy acabando. Otro punto fundamental de la libertad tiene que ver con otro de los problemas que hemos tenido durante el COVID. Ha habido personas también libertarias. Yo estoy haciendo la crítica a los libertarios pues porque me duele. O sea, no voy a hacer crítica a los socialistas, pues ya tenemos un montón de gente que la hace y luego si queréis lo hacéis. Pero me duele cómo se trata la libertad. Muchas veces se dice, y yo he escuchado, al principio del COVID, ahora ya no tanto, pero en marzo se decía, permitamos que el gobierno nos cuide este mes, pero luego, señores, luego hay que estar muy alerta para sacarle las manos del bolsillo. Eso es un craso error. Pero no es un craso error porque yo lo esté diciendo. No. Es un craso error porque la libertad son dos cosas a la vez. Es un medio y es un fin. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que aspirar a ser libres siendo libres. Esta es la paradoja. Que no podemos llegar a la libertad desde otra cosa que no sea la propia libertad. Por eso no es un bien económico, porque la libertad es un bien finalista e instrumentalista simultáneamente. Por eso, cuando algunos liberales dicen, permitamos al Estado que nos cuide este mes y ya el mes que viene seremos libres, están convirtiendo la libertad en un fin, pero la están pervirtiendo como medio. Pues ahora que vean cómo estamos y si los gobiernos nos van a dar la libertad. La libertad no se da, otro de los problemas. La libertad no te la da nadie. La libertad, chicos, se conquista. No se da, se conquista. Y precisamente porque no se da, es precisamente por eso, por lo que es maravillosa. Porque nadie te la puede dar. ¿Por qué es maravilloso que nadie te la dé? Porque es algo que no está en manos de nadie. Es algo tan poderoso que solo puede nacer de la fuerza más íntima de tu corazón. Entonces, yo no soy gracias a Carlos, o gracias a Jairo, o gracias a Desi, sino que yo soy gracias a mí mismo. Eso es algo maravilloso. Pero ahora os voy a explicar por qué esto no lo entiende todo el mundo. Y con esto voy a acabar y os voy a dar paso a que me preguntéis. Ya ves, Carlos, que yo soy breve. Intento ser breve para no... En fin, esto ha sido muy filosófico y ahora si queréis nos movemos en el campo de las niñas, el sexo y todo este rollo que le gusta a Antonini, pero antes quería ser riguroso. La última cosa, que he hecho al venir para acá. Cuando venía, hoy he ido a comer con un amigo a un restaurante y luego venía pensando en la charla. Y entonces yo pensaba, ¿qué hay de sucio en el comercio? ¿Por qué el comercio no es algo que todas las personas aceptamos como algo noble, igual que respirar, pues no sé, igual que amar, ¿vale? ¿Por qué en el comercio hay esta contradicción? ¿Por qué hay personas que son enemigas del comercio, como bien dice Antonio Escotado en su libro, en su trilogía? ¿Están perturbadas? Pues son mucha gente perturbada. O puede haber algo en el comercio que nos provoca desazón, que nos tenemos que convencer de que no es malo. Yo creo que lo hay. Yo creo que hay algo en el comercio que chirría. Y yo soy un gran defensor de la sociedad comercial, muy gran defensor de la sociedad comercial. Pero tenemos que entender lo que chirría para entender por qué hay personas que aún siguen considerando que el comercio es un robo. O que el capitalismo es un robo y el comercio es su instrumento, ¿no? Y es la diferencia entre incondicionalidad y reciprocidad. El comercio no tiene que ver con la incondicionalidad, sino con la reciprocidad. Yo le doy algo a Carlos y Carlos a cambio me da algo a mí.
Sí, yo le doy algo que para él es útil y él a cambio me da algo que para mí es útil, por ejemplo, dinero. Eso quiere decir que yo indirectamente le estoy haciendo un bien a Carlos y Carlos me lo está haciendo a mí. Bien. Pero, ¿qué hay en la sociedad no comercial? Por ejemplo, en la sociedad autoritaria de Maduro o en la sociedad autoritaria de los faraones egipcios, en el socialismo. Incondicionalidad. Claro, ¿qué es la incondicionalidad? La incondicionalidad es que yo te doy algo aunque no te lo merezcas. Luego, evidentemente, esto lleva a la corrupción y a la corrosión del carácter, pero eso llegamos luego. Pero el origen ideal, utópico del socialismo, está en la incondicionalidad. ¿Y cuál es el amor más incondicional? El amor de madre, ¿verdad? Es ese amor que te quiere aunque seas ladrón, aunque seas egoísta, aunque seas imbécil, da igual cómo seas, tu madre te quiere, tu madre te quiere. Es incondicionalidad. Es la incondicionalidad a la que aspira el socialismo, a quererte como una madre. Pero yo soy de los que dice que el peor amor es el de una madre. Claro. Ese es el peor amor, precisamente porque te quiere más allá de ti. Si tu madre te quiere, seas un ladrón o no seas un ladrón, quiere decir que a tu madre le da igual como tú seas. Por lo tanto, quiere decir que a tu madre no le interesa tu espíritu, le interesa tu existencia. Es decir, te interesa como hijo. En este sentido, el carácter incondicional del socialismo es supremamente romántico, porque nos da estabilidad, nos fija, te dice, yo te voy a dar una renta vitalicia. ¿Por qué? ¿Has trabajado? No, no he trabajado. ¿Por qué me las vas a dar? Porque te lo mereces, aunque no hayas hecho nada. ¿No se parece eso a Dios, que nos ha creado sin pedirnos nada a cambio? Nos ha dado la vida sin que nosotros se la hayamos pedido. No hay ahí un pozo infinito de, wow, qué bello, ¿no? Pero esa belleza es una belleza destructiva. ¿Por qué es una belleza destructiva? Porque en cambio en el comercio lo que se da es la reciprocidad. Solo desde la reciprocidad la persona se mejora. Solo desde la reciprocidad podemos desarrollarnos. En este sentido, una sociedad socialista que aspira al socialismo busca estabilizarte, pero la sociedad capitalista es la sociedad que lo que aspira es a desarrollarte, a perfeccionarte, a virtualizarte, no de virtual, sino de virtud moral. Hay que tomar esta distancia, chicos, porque la libertad tiene mucho más que ver con el desarrollo que con la estabilidad. Nosotros tenemos dos sentimientos encontrados. Una parte de nuestro cuerpo nos pide, sobrevive. La otra parte nos dice, ábrete, expándete, libérate. Son dos partes en contradicción. Por eso existe el socialismo y el capitalismo, porque son las dos partes de nuestro cuerpo. Todos llevamos un pequeño socialista dentro de nosotros. Lo llevamos. Lo que hay que hacer es domesticarlo, corregirlo y direccionarlo. Pero todos lo llevamos. Cuando apostamos por la carne en lugar de por el espíritu, estamos siendo socialistas, aunque no lo sepamos. Por eso, muchos libertarios que han apoyado el confinamiento y que han opuesto a la libertad, a mi juicio, ha salido su pequeño, gran dictador socialista que todos llevamos dentro. Señores, si no se arriesga la vida, la libertad es una patraña. Quedo abierto para las preguntas, chicos. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Antonini. Bueno, no sé quién alza la mano para hacer la pregunta y los que están también en el live de Facebook pueden dejar sus preguntas. Ahí las estoy leyendo para formularlas acá. ¿Quién tiene preguntas? Radical he sido, ¿eh? O sea, que no me digan que he sido, o sea, que me las he soltado. Hombre, Pueden, está ahí tienen Jairo. ahí Gil, ya, pues creo que puedes prender tu micrófono. Antonini, Jairo Crespo te saluda.
No se oye. Buenas. Ya te escucho. ¿Listo? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es digamos, la postura filosófica frente a la libertad como utilitarista? Sí, muy interesante la pregunta. La libertad como utilitarismo tiene que entenderse desde los principios de la libertad, o más bien de la sociedad del antiguo régimen. Es decir, el utilitarismo es una evolución de la conciencia de la libertad, pero lo es frente a la situación en la que antes no éramos libres, sino que éramos esclavos o éramos siervos, vivíamos bajo un régimen autoritario. Es decir, que el utilitarismo es verdad que es la primera semilla de la libertad, no lo es todo, a mi juicio. Por eso el capitalismo es el inicio de la libertad. Sí, es el inicio de la libertad, pero es todavía su comienzo. La libertad es mucho más que capitalismo, desde mi posición personal. En este sentido, creo el utilitarismo, por ejemplo, de Jeremy Bentham, el utilitarismo del padre de John Mill y del propio John Stuart Mill, básicamente afronta precisamente la idea de que, ojo, lo importante es el otro. Por eso el mundo es así. La propia satisfacción personal. No es el mundo del trabajo, no es el mundo alejado de la hora trabajada o de la cuantitativización del producto del trabajo social. No, es lo que a mí me satisface. Hombre, es evidente que de Marx o de la teoría del valor trabajo a la teoría del valor utilidad hay un salto hacia la libertad. Es evidente, es lógico, claramente. Pero a mi juicio, la utilidad no es la perfección de la libertad. Una hija. Entonces, en este sentido, lo es en su desarrollo histórico, pero no en su fin. Muy claro, muchas gracias. Gracias, querido. Bueno, creo que vi a Alejandro que se conectó con cámara y audio. Vas a hacer la pregunta. Así es, bueno, no. Primero, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para el profesor Antonini. Hola, Alejandro. Sí, tengo ahí un par de comentarios, unas preguntas, pero primero quisiera iniciar resaltando que el tema sobre libertad y muerte o miedo a la muerte puede que sea el tema más trascendental de cualquier discusión en torno al liberalismo o al libertarismo o a lo que ustedes quieran. No nos hemos dado cuenta, digamos. O sea, hasta ahora con el profesor Antonini es que los liberales se están comenzando a dar cuenta que el diálogo o la discusión sobre la muerte es la discusión sobre la libertad. Porque el miedo a la muerte es lo que a las personas las paraliza y las lleva hacia el Estado. Creo que eso es fundamental, es muy claro. Y yo te quisiera comentar, Antonini, sobre un libro que se titula Muerte y Alteridad, de Byung-Chul Han, quizá ya lo leíste, y él resalta aquí también este tema en una especie de dialéctica del amo y el esclavo, en el que él dice, quien no se atreve a morir, no se atreve a vivir y se convierte en esclavo. Entonces, digamos, en una lucha, ¿quién es el que se vuelve dominador y quién se vuelve dominado? Pues aquel que tiene miedo a morir es el que gana su libertad y es el que somete al otro, porque el otro es el que tiene miedo, el que no es capaz, el que no soporta la idea de la muerte y voluntariamente se somete. Y eso lo vemos ahorita cuando en época de confinamiento, de crisis, de medios de comunicación todos los días contando muertos, etcétera, pues naturalmente la inclinación humana es hacia algo de seguridad y esa seguridad la encuentra en el Estado. Entonces, Antonini, lo que yo te planteo es, primero, creo que este debate entre libertad, miedo y miedo a la muerte es la más importante de todas. No tenemos autores que lo estén trabajando, por eso es fundamental lo que tú estás haciendo en este momento. ¿Y cómo podemos superar ese temor a la muerte? ¿Sí? Porque si no superamos el temor a la muerte, como seres humanos que somos, haya la crisis que haya en 100 o en 200 años, la respuesta siempre va a ser la misma, el Estado. O sea, es algo que de pronto hace parte de nuestra naturaleza y que yo veo, si no superamos eso, el Estado siempre va a estar, siempre, porque él siempre tiene una promesa de seguridad. Entonces, yo lo que veo es que si no trabajamos ese tema sobre el miedo a la muerte, pues apague y vámonos. O sea, no hay discusión liberal que valga, porque el día que asusten a la gente se acabó. Entonces, ahí te la dejo.
No, parece que Facilita. no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? No nos hemos puesto de acuerdo, pero me encanta la pregunta que me ha hecho Alejandro, es bellísima, porque lleva toda la razón. Lleva toda la razón, pero es que además no solo lleva toda la razón, es que yo he padecido a muchos libertarios que me han masacrado precisamente por esto del COVID. Yo diría incluso, Alejandro, que lo que nos pasa hoy, fíjate, no sería tanto el miedo a la muerte como el miedo a la vida. Es decir, lo que el COVID ha puesto encima de la mesa es precisamente que lo que nos da miedo es estar vivo. Y te voy a contar por qué, a mi juicio. Dice Nietzsche, en una de sus citas, que cuando el hombre mata a Dios, la salud se corona como la diosa. ¿A qué se actúa de esto? O sea que cuando el hombre... Dios, ojo, no entremos ahora en rollo religioso porque no quiera que me sale el típico ateo, no quiera la puñetera discusión. Pero Dios también vale el sentido de valor, de sentido de la vida. Entonces, una de las cosas importantes de la libertad es que si una persona no asocia a la libertad a algún sentido de su vida, la libertad no es nada, la libertad es pura abstracción, la libertad es parloteo. Entonces lo que nos ha pasado, mira, el feminismo, el animalismo, el ecologismo, el indigenismo, todas estas posiciones posmodernas, lo que han ido es eliminando todo el sentido de nuestras vidas. Todo lo que tenía sentido. El hombre y la mujer a la mierda, el matrimonio a la mierda, el género a la mierda, todo lo hemos pasado. Entonces nos hemos encontrado en una situación increíble, que es por primera vez, y esto también lo dice de alguna manera Byung-Chul Han, en la obligación de ser libres. O sea, fíjate qué paradoja, en la obligación de ser libres, todo lo contrario a la libertad. Claro, ¿esto qué ha ocurrido? A mí me parece que el confinamiento es cuando te da el guayabo. En Colombia creo que se dice el guayabo o la resaca. Tú te tiras como un fin de semana de discoteca y luego tú necesitas quedarte tranquilito, cuidado, tal, la sopita, el sancocho, no me des mucho mareo. Pues algo parecido nos ha pasado ahora. Como hemos perdido las razones para vivir, es curioso que cuando el hombre pierde las razones para vivir, lo que le entra miedo precisamente es a morirse. Entonces quiere extender su vida a todo. La salud se convierte en el axioma fundamental y ahora cualquier cosa nos provoca miedo a morir. Y acabo con una cosa que dice Alejandro, que es el tema de arriesgar la vida. Qué bueno que Byung-Chul Han lo toma de la dieta. Gracias por la visita. Uy, creo que hay que apagar los micrófonos. Porque entre Byung-Chul Han y la visita nos va a volver locos. No, es el tema de la dialéctica amo y esclavo de Hegel. El miedo a la muerte, a propósito, para responderle qué tenemos que hacer, no es solo a la muerte física. Eso era en la época de Hegel. No solo a la muerte física. La muerte también del desprestigio social es una muerte simbólica. Que las personas que me quieren dejen de llamarme para dar charlas es una muerte también, ¿no? El hecho de que yo le diga a mi mujer las cosas a la cara y ella se ofende y me abandone, eso también es una muerte, ¿no? Es decir, que hay muchas muertes asociadas a eso. Ahí es donde está el arriesgarnos. No es arriesgarnos a morir, a irnos a la calle, a abrirnos el pecho y que nos peguen 3 tiros en una pelea. No, no es eso. No es eso. Es precisamente eso, a no tener miedo a morirnos porque las personas nos estamos muriendo todos los días de muchas cosas. Personas que dejan de hablarnos, novias que nos dejan, muchas cosas se van muriendo al cabo del día. A eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es mi solución? Muy simple. Bueno, muy simple. Poquito a poco, todos los días, en casita, hacer algo que nunca hemos hecho, que nunca nos hemos atrevido a hacer. Pequeñas cosas. Es decir, abrirnos a los desconocidos. Porque conforme nos abrimos a los desconocidos, no solo ampliamos nuestro mundo, sino que le cogemos confianza a los desconocidos. ¿Sabéis vosotros lo que a mí me dio tanta seguridad de que en marzo esto del COVID era una patraña? Yo lo dije ya en marzo. ¿Pero sabéis por qué estaba seguro? Porque era el mismo miedo que mis padres me echaron encima cuando me fui a la frontera norte mexicana y a Camboya a trabajar. Fue el mismo miedo. Y lo detecté. Por ahí detecté yo eso. No lo detecté por las razones. Lo detecté porque yo ya había tenido que negarme y que arriesgar mi vida en un lugar violento, con conflicto y etcétera.
Y el hecho de haber vivido en la frontera norte mexicana me permite, por ejemplo, pasear por la noche por el centro de Pereira o ir a las zonas de tolerancia y pasármelo de puta madre. Pero si yo no hubiera hecho eso, yo no habría podido arriesgar lo otro. Es decir, en ese sentido sí tenemos que ser valientes. Te digo algo muy pequeño, Antonini, porque igual yo Dale, sé dale. que hay muchas más preguntas, pero yo creo que en tiempos anteriores las personas estaban más preparadas para la muerte que en los tiempos actuales. Yo veo, y esto también lo resalta Byung-Chul Han, un yo atrofiado, ¿no? Una necesidad humana porque su existencia permanezca de algún modo, así sea en un video por allá de TikTok o algo parecido, pero esa necesidad de que a uno lo recuerden cuando ya no esté. Y esto es fruto también de la secularización de la sociedad, ¿no? Es decir, vemos que cada vez hay un mundo más materialista, sin vida interior, sin trascendencia, y es muy importante acá la religión, porque independientemente de lo que creas, la religión te da una idea de trascendencia, y es que hay un más allá y tu vida no acaba acá. Pero, ¿qué pasa con el mundo hoy materialista, ateo, que tiene esta idea de que la muerte es el final de todo? Y si lo vemos de ese modo, creo que la sociedad actual está perfectamente, digamos, hecha para la esclavitud. Total. Porque la gente no es capaz de quitarse ese temor a morir. Y como no Pero se quita el temor a morir, pues no es capaz de vivir. No, esto deberíamos, chicos, esto deberíamos de haber hecho como un debate, porque es que esto está tan interesante. Mira, no solo estoy de acuerdo contigo, es que voy a decir algo más. Es que este problema no es un problema sanitario, es un problema religioso. Y fíjate lo que te digo. El hombre se ha convertido en ateo, secular, pero ¿sabes que con el COVID la sociedad se ha vuelto religiosa? ¿O es que acaso los sacrificios que hacemos mirándonos la temperatura, lavándonos las manos cada 5 minutos, manteniendo la distancia, no se parece a los sacrificios para exonerar una culpa? La culpa de sentirnos mal por tantos años no de libertad, sino de libertinaje, de consumo ostentoso y de afán de novedades. Decía Benjamin Constant en el estudio de la forma religiosa que cuando una persona no ve más allá de su vida, su vida se convierte en una completa basura, o sea, es completamente vacía, como diría Giorgio Agamben, la nuda vita, ¿no? O sea, una vida vacía, sin nada que hacer. Entonces, es muy interesante lo que dice Alejandro, porque paradójicamente el mundo se ha hecho ateo y la sociedad se ha vuelto religiosa. O sea, esa polla. No, magnífico. Yo te lo dejo ahí porque igual muchos más quieren comentar, pero es claro que ahorita, digamos, la religión de la ciencia, ¿no? Que es claramente lo que digan los epidemiólogos, infectólogos, etcétera, pero bueno, ahí. Gracias, Antonini. Son los nuevos sacerdotes, Alejandro, de bata blanca. Los sacerdotes de bata blanca, claro, claro. Gracias por tu comentario, fantástico. Luego seguimos, si quieres. A ti. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ángel, levantaste la mano. Ya puede, creo que, encender el micrófono. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿acaso la libertad es algo que se debe perseguir y nunca, o sea, es algo que nunca se llega a alcanzar del todo? ¿Es algo que siempre se está persiguiendo? ¿O habrá un punto en el que la libertad sea por fin alcanzada? Esa es mi pregunta. Ese es otro de los... Y me encanta, Ángel, la pregunta. Una pregunta tan interesante como peligrosa. Porque si en el momento que yo te diga que la libertad es alcanzada, eso es una puñetera mierda. Ya te estoy vendiendo un producto. Eso es otro de los problemas que tiene la libertad. Pero ¿por qué tiene ese problema la libertad? Porque los seres humanos estamos a la misma distancia de Dios que de un perro. Claro, somos seres intermedios. No somos dioses, pero tampoco somos animales. Entonces, el hecho de que seamos seres intermedios quiere decir que somos seres incompletos. Por lo tanto, si somos seres incompletos, no podemos llegar a la completud. Bueno, salvo cuando lleguemos al día de la muerte y del juicio final, pero desde luego en la Tierra, como seres humanos, no podemos llegar a la completud. Por eso, no hay ninguna teoría que llegue a la completud. Cuando tú coges, por ejemplo, el socialismo y te hablan de la planificación perfecta, o cuando coges la escuela neoclásica y te habla del equilibrio general, todos hablan de tendencia.
pero nunca se llega. Es decir, nunca se llega a la... Yo le digo a mis estudiantes, la competencia perfecta solo existe en los cementerios. Claro, coño va a existir una competencia donde el precio sea cero. ¿Quién coño va a vender un producto a cero? La competencia perfecta solo existe en los cementerios, pero es que la planificación perfecta también. Es decir, un muerto no se mueve de su sitio durante la eternidad en el cementerio. Entonces, las planificaciones perfectas y las competencias perfectas son lugares de cementerio, no son lugares de vida. Y la libertad no tiene nada que ver con lo perfecto. La libertad tiene que ver profunda y sustancialmente con lo humano. Bueno, no sé si Gil, ¿tienes otra pregunta? Sí, señor. Bueno, buenas tardes, Antonini. Gracias. Randall Collins decía que a medida que los movimientos y las ideas empiezan a compartirse entre ellas, se vuelven cada vez más del montón, ¿no? Se van mezclando. Y hace un par de días vi una especie de debate que hubo entre el profesor Philip Bagus y el profesor Walter Block sobre el confinamiento. Y sus argumentos no eran de la libertad por la libertad, sino eran argumentos basados más en situaciones cuantificables, o sea, explicaban, pero es que aquella persona está invadiendo mi propiedad, o el otro decía, pero esta persona realmente está sometiendo a otro en un peligro, y no estaban divulgando, si podríamos decirlo así, la libertad por la libertad, sino estaban divulgando la libertad bajo el argumento de que la libertad suena mejor, o a veces limitar la libertad es mejor. Entre los dos estaban sacando ideas uno a uno. Así que la pregunta es, para quien quiera difundir la libertad como pensamiento y, digamos, reprimir aquel ser socialista de mi congénere, de mi prójimo, ¿cómo puedo yo, cuál sería la estrategia principal para explicarle que lo valioso de la libertad es la libertad por la misma libertad? O sea, el valor intrínseco de la libertad. ¿Listo? Entonces, creo que sería todo. Mira, aquí yo voy a ser muy sincero y a lo mejor algunos compañeros no estarán de acuerdo, pero bueno, esa es la esencia. Yo pienso que lo único que se debe delimitar es el libertinaje, no la libertad. Me explico. Es que muchas personas hablan de la libertad, pero no están siendo libres, están siendo libertinos, en el sentido más abyecto de la palabra. Y claro, a esa gente hay que limitarlos. O sea, un tipo que me pone la puta música del reggaetón a las 3 de la mañana en su casa, me toca las narices que sea su propiedad, que le den, que llegue la policía, le tire la puerta abajo y le tire la puta mini cadena por la ventana. Yo tengo que dormir, que no me jodan. Entonces no. Y el tipo, claro, dirá, es que es mi libertad, yo me he leído a Karl Popper y me he leído a Hayek y me he leído a von Mises, y qué carajo de libertad. Le tiro a von Mises a la cabeza, ¿entiendes? Digo, vete al carajo. Yo tengo que dormir. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Muchas personas confunden precisamente la libertad con el libertinaje. Y el libertinaje, por supuesto, que hay que reconducirlo. Por supuesto, en este sentido, que es necesaria una autoridad que de alguna manera, y con todas sus imperfecciones, impida que este tipo a las 3 de la mañana pueda poner música para que yo pueda seguir durmiendo. Ahora bien, la libertad que viene recogida en la conciencia de la responsabilidad de una persona, de que hay ciertas cuestiones que son intransferibles a la persona y que no son negociables, nadie puede tocar mi cuerpo si yo no quiero, salvo para evitar que yo resista o que yo mate a alguien. Ese tipo de cosas no se pueden negociar y no puede haber autoridad que eso la someta a ella. Pero es evidente que hay que regular el libertinaje. Ahora tú me preguntas, ¿hay libertinaje en América Latina o hay libertad? Yo te digo, mucho libertinaje. Mucho libertinaje y pocos liberales de verdad. Y pocos liberales de verdad. Ahora bien, ¿cuál es el destino? El destino no es acabar en este sentido con el Estado. El destino es que el Estado se refine, se perfeccione, no me toque las narices, sea digno, no esté para controlarme porque sospeche de mí. Es decir, lo que hay que eliminar son todos esos elementos de corrupción moral. Pero esos elementos no solo están en el Estado, también están en el libertino. Están en los dos. Una persona que no distingue la valentía de la prudencia, por ejemplo, aquí en Pereira pasa una... Bueno, me imagino que pasa en todos lados. Ahora la gente lleva la mascarilla, el tapaboca en el coche, solo.
pero va con el coche a 200 kilómetros por hora. Entonces, claro, yo digo, creo que este tipo no ha entendido bien el asunto. O sea, se pone la mascarilla estando solo, pero no le importa ir a 200 kilómetros por hora en el coche. Es evidente que esta persona confunde la temeridad con la valentía y la prudencia con la responsabilidad. Es evidente que lo confunde. Yo no quiero que esta persona hable de libertad, y mucho menos que la ejerza, porque desde luego no creo que vaya a ejercer mucha libertad cuando me atropelle a 200 kilómetros por hora. Eso hay que prevenirlo. Eso hay que prevenirlo. Entonces, los riesgos de la libertad, eso es otro asunto. La libertad siempre está en riesgo, pero no solo está en riesgo de que Alejandro, Jairo o Carlos lleguen y me censuren y me digan, Antonini, tú no hablas. No solo está en riesgo porque los otros me censuren, también está en riesgo por mi parte, porque yo me acobarde, o porque yo me convenza de que realmente soy libre, o porque yo haga como sí, o porque yo monte un partido libertario, pero luego sea el más Robespierre del mundo. ¿Entiendes? También está en riesgo la libertad desde mí, no solo desde el otro. Entonces, en ese sentido, digo, ¿hay que atacar al Estado? Sí, porque hay cosas muy obscenas, pero sin abandonar la autocrítica. Sin abandonar la autocrítica. Eso yo creo que es muy importante también para el movimiento. Sin abandonar la autoridad. La autocrítica, autocrítica. sin abandonar la autocrítica. La autocrítica, Okay. la autocrítica. Okay. Sin abandonar la autocrítica. Bueno, Antonio, entonces te voy a dar las preguntas que te hicieron en Facebook Live. Hacemos un Totem Revolution. Pregunta Rubén Rueda, ¿qué percepción tiene sobre la democracia frente a la libertad? Y pregunta Nelson Rueda, tiene el mismo apellido. ¿Crees que el socialismo es una intención del ser humano de pretender una seguridad que es contraria a la naturaleza del ser humano? No, el socialismo no es contrario al ser, pero sí es contrario a lo humano. Entonces, como tú has dicho, ser humano, yo te digo, al ser no es contradictorio porque una parte del ser es conservarse. A lo humano sí es contradictorio porque el humano no pretende conservarse, pretende elevarse. Lo que nos distingue de los animales es que los animales miran hacia abajo y nosotros miramos hacia arriba. Entonces es evidente que la libertad y que el socialismo mira, el socialismo muy bueno con los pies, el capitalismo con la cabeza. Entonces yo prefiero la cabeza a los pies. Y con respecto a la democracia y la libertad, pues mira, ¿qué quieres que te diga? En América Latina, por ejemplo, o con el tema de una de las cosas que hablábamos esta mañana. Mira, en América Latina, a propósito de la libertad que se acaba convirtiendo en libertinaje, mira, una de las cosas que me pasa con mis estudiantes, lo voy a contar. Vosotros sabéis que cuando yo a mis estudiantes les doy libertad para que ellos, por ejemplo, puedan hacer sus actividades o para que ellos puedan estudiar a la hora que les parezca, les doy libertad. Ellos interpretan la libertad como abandono. Y como abandono interpretan la libertad. Es como, el profe dice que esto lo podemos hacer cuando queramos, por el último día, al último minuto, a la última hora. Eso. Interpretan la libertad como abandono de mi parte. ¿Y sabéis cómo interpretan mi autoridad y mi coacción? Como responsabilidad. Fíjate que el profe, qué bueno es, que nos ha dicho, es muy exigente, es muy tal. O sea que cuando yo les doy libertad para estudiar, creen que los estoy abandonando. Y sin embargo, cuando les estoy dando autoridad, creen que los estoy respetando. ¿Vosotros qué creéis que con estos estudiantes nosotros podemos vivir en democracia? Bueno, pues cuando tú tienes personas que cuando le das libertad crees que lo estás abandonando, es evidente que la parte libertaria o la parte liberal de la democracia acaba, a mi juicio, fundamentalmente, creo. La parte liberal, ¿en qué acaba? Pues no me acuerdo de la palabra, se me acaba de ir, ahora se me vendrá. Pero la parte coactiva acaba en populismo. Entonces, por un lado tenemos la parte populista y por otro tenemos la otra palabra que ahora se me va a venir a la mente, pero que es un sucedáneo del populismo, pero por la parte libertad, que es autoritarismo, algo parecido. Entonces tenemos un autoritarismo, tipo pongámoslo a lo Pinochet, y un populismo bastante hiriente, digámoslo, a lo Maduro. Fíjate qué pasa con Chávez. ¿Qué pasa con el populismo? El populismo es el gobierno del pueblo desde el pueblo. Eso es imposible. Por eso existe la representación política. Pero claro, estamos muy jodidos con la representación política porque decimos que son unos corruptos de mierda. Entonces, ¿qué hace la figura del populista? La figura del populista emerge. ¿Cómo emerge? Emerge encarnando el espíritu del pueblo. Se viste como el pueblo, habla como el pueblo, lleva un chándal, como Fidel Castro, se peina como el pueblo,
habla con el pueblo a lo presidente, el programa de televisión. ¿Qué es lo que provoca ahí? Ahí lo que hace es que él ya no es el representante del pueblo, sino que él encarna al pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que se exonera de toda crítica política. Él es la representación encarnada de la sociedad. Por eso la gente tiene de Fidel Castro y de Hugo Chávez cuadros en su casa. Pero nadie tiene cuadro de Adolfo Guerra o de, pues no sé, en España, o de José María Aznar. Nadie tiene un cuadro de Zapatero, Dios nos salve, o de Mariano Rajoy. Pero hay gente que tiene cuadros de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque no representan a su pueblo, lo encarnan. Y ese es el peligro totalitario de los populismos, que encarnan a su pueblo, no lo representan. Entonces, claro, visto esto, es evidente que es muy difícil la democracia. Si no hay libertad, no puede haber democracia. Antonini, estabas hablando sobre los estudiantes. Cuando tú le das la libertad a ellos, no hay responsabilidad, pero así es a todo nivel, ¿eh? En los trabajos pasa lo mismo, en las empresas. Entonces tú dices, si tratas de que las personas a través de su libertad puedan ser más productivas, y al final termina uno viendo que no producen porque creyeron que era vacaciones, creyeron que estaban, ¿verdad? Entonces es ahí lo confunde, o sea, la relación de libertad y responsabilidad. Totalmente, Jairo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Antonini, quería, bueno, te voy a hacer mi pregunta. Que con eso ya puedes concluir, si no hay otra manito. Y la siguiente. Por lo que tú habías comentado y lo que yo interpreté, aplicando un poquito de hermenéutica a la portada del libro que subiste en tus redes sociales, lo que dijiste, pues como que lo puse ahora. Las personas que buscan un rebaño que les brinde un bienestar que no tenga peligro, esto que de pronto es Nietzsche, al final de que buscan falsamente encontrarse en un lugar donde no puedan crecer, porque ¿sabe? Él dice también como que el hombre crece en adversidad, nuestros espíritus se hacen fuertes solamente frente a una adversidad, y que estos que buscan un rebaño, a la saciedad como que gritan, queremos eliminar el dolor, queremos eliminar el sufrimiento, como si eso fuera algo que hay que abolir. ¿No crees que esta búsqueda de eliminar el sufrimiento al final podría llevar a, como hoy, la búsqueda de eliminar el sufrimiento de ver a nuestros seres queridos morir o de morir nosotros mismos, nos ha llevado al punto de que hemos perdido nuestra libertad y nos hemos quedado, como él decía, en una superficialidad de unos falsos espíritus libres? Bueno, Nietzsche decía algo como eso que tú has dicho: el árbol que florece esplendoroso en primavera ha padecido el frío y el tormento durante el invierno. O sea que no ha sido ajeno al dolor. Una de las cosas que dije en marzo a propósito del COVID fue que cuando queremos evitar que nadie muera, corremos el riesgo de matar a todo el mundo. ¿No nos suena familiar con lo que nos está pasando con el COVID? Que por querer evitar que nadie muera nos vamos a cargar a toda la puta humanidad con la que estamos jodiendo. Pero eso ocurre por algo que también dijo antes Alejandro, que es por la ausencia de destino de Dios. Cuando la salud se convierte en la diosa, una muerte es igual a la muerte de todas, porque los dioses son indivisibles. Esto quiere decir que si se muere una persona, es como si se estuviera muriendo toda la humanidad, y entonces lo que conseguimos es convertir la sociedad en un hospital. Una cosa es que haya hospitales en una sociedad y otra cosa es que la sociedad sea un hospital. Y eso es lo que hemos convertido, entre otras razones, pues el determinismo científico, convertir en la ciencia en el nuevo patrón, la persona. Pero veis, la ciencia no nace para imponer dogmas. Si la ciencia, si tiene algo de bonito la ciencia, es que cambie. Si el hecho de la ciencia es cambiar, no es mantenerse, es precisamente cambiar. Es que no está seguro. Eso es lo elevado del conocimiento científico. Pero si ahora decimos, no, es que la ciencia dice, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces sí, por supuesto que no nos queda otra, chicos, y como un mensaje final, por cierto, antes del mensaje final también quiero invitar a Alejandro. Alejandro, tenemos que montar alguna cosita interesante, ¿eh? Ahí tenemos que darle fuerte, ¿eh? Ahí a esta gente en algún día de esto. Así que ya sabes, contáctame y nos contactamos para hablar. Pero sí quería acabar diciendo precisamente eso, chicos. Intentad buscar cosas en vuestra vida cotidiana, cosas que no hacéis nunca. Ay, jamás he ido por esta calle. Inténtalo un día, atrévete.
media calle, media cuadra, un cuarto de cuadra. Atrévete a hacer algo que te acelere el corazón. Y cuando lo hayas hecho, reflexiona sobre eso. Piensa, di, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué no me ha pasado nada? Empezar a reflexionar sobre las cosas, mezclaros con la incertidumbre. Mezclaros con la incertidumbre. Y entonces, cuando mezcléis con la incertidumbre, no seréis unos temerarios. Valoraréis mucho mejor el riesgo. Por eso yo critico a aquellos que me criticaron por el COVID, que me decían que yo era un irresponsable, y yo le digo que los irresponsables son los temerarios que aspiran a ser prudentes. Esos son los verdaderos peligros, los temerarios que aspiran a ser prudentes, como la alcaldesa de Bogotá. Por cierto, ya de paso la critico porque es que me encanta criticarla. Aprovecho toda para soltarla. Por favor, que nunca gobierne el país, yo os lo pido, porque si no lo vamos a pasar jodidamente mal. En fin, bueno, simplemente agradeceros a toda la tarde, mandar un fuerte abrazo a Jairo, Alejandro, a todos los chicos que habéis estado ahí acompañándonos, y Carlos, muchas gracias, de verdad que espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, Antonini, muchas gracias a las personas que se conectaron, a las que nos vieron en Facebook Live. Entonces, pues esperamos tenerte de vuelta, sabes que es muy grato escucharte siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, Jairo, Alejandro. Como dicen los gringos, Antonini forever, gracias. Para siempre. Alex, Jairo, nos vemos. Okay. Buenas tardes. Excelente. Besos al gato, grande con el gato ahí, ¿eh? Así es. Amigo de la libertad. El gato quiere libertad, no como el perro que busca cariño. Así es. Chao.